En el centro de la sala, había una mesa ricamente servida. El capitán Nemo me indicó el lugar en que debía instalarme. Siéntese, y coma como debe hacerlo un hombre que debe estar muriéndose de hambre. El almuerzo se componía de un cierto número de platos, de cuyo contenido era el mar el único proveedor. Había algunos cuya naturaleza y procedencia me eran totalmente desconocidas. Confieso que estaban muy buenos, pero con un gusto particular, al que me acostumbré fácilmente. Me parecieron todos ricos en fósforo, lo que me hizo pensar que debían tener un origen marino. El capitán Nemo me miraba. No le pregunté nada, pero debió adivinar mis pensamientos, pues respondió a las preguntas que deseaba ardientemente formularle. La mayor parte de estos alimentos le son desconocidos. Sin embargo, puede comerlos sin temor, pues son sanos y muy nutritivos. Hace mucho tiempo, ya que he renunciado a los alimentos terrestres, sin que mi salud se resienta en lo más mínimo. Los hombres de mi tripulación son muy vigorosos, y se alimentan igual que yo. Todos estos alimentos son productos del mar. Sí, señor profesor, el mar provee a todas mis necesidades. Unas veces echo mis redes a la rastra y las retiro siempre a punto de romperse, y otras me voy de caza por este elemento que parece ser inaccesible al hombre, en busca de las piezas que viven en mis bosques submarinos. Mis rebaños, como los del viejo pastor de Neptuno, pacen sin temor en las inmensas praderas del océano. Tengo yo ahí una vasta propiedad que exploto yo mismo y que está sembrada por la mano del creador de todas las cosas. Miré al capitán Nemo con un cierto asombro, y le dije: comprendo perfectamente que sus redes suministren excelentes pescados a su mesa. Me es más difícil comprender que pueda cazar en sus bosques submarinos, pero lo que no puedo comprender en absoluto es que un trozo de carne, por pequeño que sea, pueda figurar en su minuta. Nunca usamos aquí la carne de los animales terrestres, respondió el capitán Nemo. ¿Y eso, guión?, pregunté, mostrando un plato en el que había aún algunos trozos de filete. Eso que cree usted ser carne, no es otra cosa que filete de tortuga de mar. He aquí igualmente unos hígados de delfín que podría usted tomar por un guisado de cerdo. Mi cocinero es muy hábil en la preparación de los platos y en la conservación de estos variados productos del océano. Pruébelos todos. He aquí una conserva de oloturias que un malayo declararía sin rival en el mundo. He aquí una crema hecha con leche de cetáceo y azúcar elaborada a partir de los grandes fucos del Mar del Norte. Y por último, permítame ofrecerle esta confitura de anémonas que vale tanto como la de los más sabrosos frutos. Probé de todo, más por curiosidad que por gula, mientras el capitán Nemo me encantaba con sus inverosímiles relatos. Pero el mar, señor Aronnax, esta fuente prodigiosa e inagotable de nutrición, no solo me alimenta sino que también me viste. Esas telas que le cubren a usted están tejidas con los visos de ciertas conchas bivalvas, teñidas con la púrpura de los antiguos, y matizadas con los colores violetas que extraigo de las apliseas del Mediterráneo. Los perfumes que hallará usted en el tocador de su camarote son el producto de la destilación de plantas marinas. Su colchón está hecho con la zostera más suave del océano. Su pluma será una barbacornia de ballena, y la tinta que use, la secretada por la jibia o el calamar. Todo me viene ahora del mar, como todo volverá a él algún día. ¿Ama usted el mar, capitán? Sí, lo amo. El mar es todo. Cubre las 7/10 partes del globo terrestre. Su aliento es puro y sano. Es el inmenso desierto en el que el hombre no está nunca solo, pues siente estremecerse la vida en torno suyo. El mar es el vehículo de una sobrenatural y prodigiosa existencia. Es movimiento y amor. Es el infinito viviente, como ha dicho uno de sus poetas. Y, en efecto, señor profesor, la naturaleza se manifiesta en él con sus tres reinos: el mineral, el vegetal y el animal. Este último está en él ampliamente representado por los 4 grupos de zoófitos, por 3 clases de articulados, por 5 de moluscos, por 3 de vertebrados, los mamíferos, los reptiles y esas innumerables legiones de peces, orden infinito de animales que cuenta con más de 13.000 especies, de las que tan solo 1/10 parte pertenece al agua dulce. El mar es el vasto receptáculo de la naturaleza. Fue por el mar por lo que comenzó el globo, y quién sabe si no terminará por él. En el mar está la suprema tranquilidad. El mar no pertenece a los déspotas. En su superficie pueden todavía ejercer sus derechos inicuos, batirse, entredevorarse, transportar a ella todos los horrores terrestres. Pero a 30 pies de profundidad, su poder cesa, su influencia se apaga, su potencia desaparece. Ah, viva usted, señor, en el seno de los mares. Viva en ellos. Solamente ahí está la independencia. Ahí no reconozco dueño, ni señor. Ahí yo soy libre. El capitán Nemo cayó súbitamente, en medio del entusiasmo que le desbordaba. Se había dejado ir, más allá de su habitual reserva, habría hablado demasiado. Muy agitado, se paseó durante algunos instantes. Luego sus nervios se calmaron, su fisonomía recuperó su acostumbrada frialdad, y volviéndose hacia mí, dijo: y ahora, señor profesor,
Si desea visitar el Nautilus, estoy a su disposición. 11. El Nautilus. El capitán Nemo se levantó y yo le seguí. Por una doble puerta situada al fondo de la pieza, entré en una sala de dimensiones semejantes a las del comedor. Era la biblioteca. Altos muebles de palisandro negro, con incrustaciones de cobre, soportaban en sus anchos estantes un gran número de libros encuadernados con uniformidad. Las estanterías se adaptaban al contorno de la sala, y terminaban en su parte inferior en unos amplios divanes tapizados con cuero marrón y extraordinariamente cómodos. Unos ligeros pupitres móviles, que podían acercarse o separarse a voluntad, servían de soporte a los libros en curso de lectura o de consulta. En el centro, había una gran mesa cubierta de publicaciones, entre las que aparecían algunos periódicos ya viejos. La luz eléctrica que emanaba de 4 globos deslustrados, semi-encajados en las volutas del techo, inundaba tan armonioso conjunto. Yo contemplaba con una real admiración aquella sala, tan ingeniosamente amueblada y apenas podía dar crédito a mis ojos. Capitán Nemo, dije a mi huésped, que acababa de sentarse en un diván, he aquí una biblioteca que honraría más de un palacio de los continentes. Y es una maravilla que esta biblioteca pueda seguirle hasta lo más profundo de los mares. ¿Dónde podría hallarse mayor soledad, mayor silencio, señor profesor? ¿Puede usted hallar tanta calma en su gabinete de trabajo del museo? No, señor. Y debo confesar que al lado del suyo es muy pobre. Hay aquí por lo menos 6 o 7 mil volúmenes, ¿no? 12.000, señor Aronnax. Son los únicos lazos que me ligan a la tierra. Pero el mundo se acabó para mí el día en que mi Nautilus se sumergió por vez primera bajo las aguas. Aquel día compré mis últimos libros y mis últimos periódicos, y desde entonces quiero creer que la humanidad ha cesado de pensar y de escribir. Señor profesor, esos libros están a su disposición, y puede utilizarlos con toda libertad. Di las gracias al capitán Nemo, y me acerqué a los estantes de la biblioteca. Abundaban en ella los libros de ciencia, de moral y de literatura, escritos en numerosos idiomas, pero no vi ni una sola obra de economía política, disciplina que al parecer estaba allí severamente proscrita. Detalle curioso, era el hecho de que todos aquellos libros, cualquiera que fuese la lengua en que estaban escritos, se hallaran clasificados indistintamente. Tal mezcla probaba que el capitán del Nautilus debía leer corrientemente los volúmenes que su mano tomaba al azar. Entre tantos libros, vi las obras maestras de los más grandes escritores antiguos y modernos, es decir, todo lo que la humanidad ha producido de más bello en la historia, la poesía, la novela y la ciencia, desde Homero hasta Víctor Hugo, desde Jenofonte hasta Michelet, desde Rabelais hasta la señora Sand. Pero los principales fondos de la biblioteca estaban integrados por obras científicas, los libros de mecánica, de balística, de hidrografía, de meteorología, de geología, etc. Ocupaban en ella un lugar no menos amplio que las obras de historia natural, y comprendí que constituían el principal estudio del capitán. Viernes allí todas las obras de Humboldt, de Arago, los trabajos de Foucault, de Henry Sainte-Claire de Ville, de Chasles, de Milne Edwards, de Quatrefages, de Tyndall, de Faraday, de Berthelot, de Labate Secchi, de Petermann, del comandante Maury, de Agassiz, etc., las memorias de la Academia de Ciencias, los boletines de diferentes sociedades de geografía, etc., y también, y en buen lugar, los 2 volúmenes que me habían valido, probablemente esa acogida, relativamente caritativa, del capitán Nemo. Entre las obras que allí vi de Joseph Bertrand, la titulada Los fundadores de la astronomía me dio incluso una fecha de referencia. Como yo sabía que dicha obra databa de 1865, pude inferir que la instalación del Nautilus no se remontaba a una época anterior al E7. Así, pues, la existencia submarina del capitán Nemo no pasaba de 3 años como máximo. Tal vez, me dije, hallar obras más recientes que me permitieran fijar con exactitud la época, pero tenía mucho tiempo ante mí para proceder a tal investigación, y no quise retrasar más nuestro paseo por las maravillas del Nautilus. Señor, dije al capitán, le agradezco mucho que haya puesto esta biblioteca a mi disposición. Hay aquí tesoros de ciencia de los que me aprovecharé. Esta sala no es solo una biblioteca, dijo el capitán Nemo, es también un fumadero. ¿Un fumadero? ¿Se fuma, pues, a bordo? En efecto. Entonces eso me fuerza a creer que ha conservado usted relaciones con La Habana. De ningún modo, respondió el capitán. Acepté este cigarro, señor Aronnax, que aunque no proceda de La Habana, habrá de gustarle, si es usted buen conocedor. Tomé el cigarro que me ofrecía. Parecía fabricado con hojas de oro, y por su forma, recordaba a Londres. Lo encendí en un pequeño brasero sustentado en una elegante peana de bronce, y aspiré las primeras bocanadas con la voluptuosidad de quien no ha fumado durante 2 días. Es excelente, dije, pero no es tabaco. No, respondió el capitán, este tabaco no procede ni de La Habana, ni de Oriente. Es una especie de alga, rica en nicotina, que me provee el mar, si bien con alguna escasez. ¿Le hace echar de menos los Londres, señor capitán? A partir de hoy los desprecio. Fume, pues, sin preocuparse del origen de estos cigarros. No han pasado por el control de ningún monopolio,
pero no por ello son menos buenos, creo yo. Al contrario, en este momento el capitán Nemo abrió una puerta situada frente a la que me había abierto paso a la biblioteca, y por ella entré a un salón inmenso y espléndidamente iluminado. Era un amplio cuadrilátero, 10 metros de longitud, 6 de anchura y 5 de altura, en el que las intersecciones de las paredes estaban recubiertas por paneles. Un techo luminoso, decorado con ligeros arabescos, distribuía una luz clara y suave sobre las maravillas acumuladas en aquel museo. Pues de un museo se trataba realmente. Una mano inteligente y pródiga había reunido en él tesoros de la naturaleza y del arte, con ese artístico desorden que distingue al estudio de un pintor. Una treintena de cuadros de grandes maestros, en marcos uniformes, separados por resplandecientes panoplias, ornaban las paredes cubiertas por tapices con dibujos severos. Pude ver allí telas valiosísimas, que en su mayor parte había admirado en las colecciones particulares de Europa, y en las exposiciones. Las diferentes escuelas de los maestros antiguos estaban representadas por una Madonna de Rafael, una Virgen de Leonardo da Vinci, una ninfa del Correggio, una mujer de Tiziano, una adoración de Veronese, una Asunción de Murillo, un retrato de Holbein, un fraile de Velázquez, un mártir de Rivera, una fiesta de Rubens, 2 paisajes flamencos de Teniers, 3 pequeños cuadros de género de Gerard Dou, de Metzu, y de Paul Potter. 2 telas de Gericault y de Proudhon, algunas marinas de Bakuisen y de Vernet. Entre las obras de la pintura moderna, había cuadros firmados por Delacroix, Ingres, de Camps, Troyon, Meissonier, Daubigny y algunas admirables reducciones de estatuas de mármol o de bronce, según los más bellos modelos de la antigüedad, se erguían sobre sus pedestales en los ángulos del magnífico museo. El estado de estupefacción que me había augurado el comandante del Nautilus comenzaba ya a apoderarse de mi ánimo. Señor profesor, dijo aquel hombre extraño, excusará usted el descuido con que le recibo, y el desorden que reina en este salón. Señor, respondí, sin que trate de saber quién es usted, puedo reconocer en usted un artista, un aficionado, nada más. Señor, en otro tiempo, gustaba yo de coleccionar estas bellas obras creadas por la mano del hombre. Era yo un ávido coleccionista, un infatigable buscador, y así pude reunir algunos objetos inapreciables. Estos son mis últimos recuerdos de esta tierra que ha muerto para mí. A mis ojos, sus artistas modernos ya son antiguos, ya tienen 2 o 3 mil años de existencia, y los confundo en mi mente. Los maestros no tienen edad. ¿Y estos músicos? Pregunté, mostrando unas partituras de Weber, de Rossini, de Mozart, de Beethoven, de Haydn, de Meyerbeer, de Herold, de Wagner, de Auber y de Gounod y otras muchas, esparcidas sobre un piano órgano de grandes dimensiones, que ocupaba uno de los paneles del salón. Estos músicos, respondió el capitán Nemo, son contemporáneos de Orfeo, pues las diferencias cronológicas se borran en la memoria de los muertos, y yo estoy muerto, señor profesor, tan muerto como aquellos de sus amigos que descansan a 6 pies bajo tierra. El capitán Nemo cayó, como perdido en una profunda ensoñación. Le miré con una viva emoción, analizando en silencio los rasgos de su fisonomía. Apoyado en sus codos sobre una preciosa mesa de cerámica, él no me veía, parecía haber olvidado mi presencia. Respeté su recogimiento, y continué examinando las curiosidades que enriquecían el salón. Además de las obras de arte, las curiosidades naturales ocupaban un lugar muy importante. Consistían principalmente en plantas, conchas y otras producciones del océano, que debían ser los hallazgos personales del capitán Nemo. En medio del salón, un surtidor iluminado eléctricamente caía sobre un pilón formado por una sola tridacna. Esta concha, perteneciente al mayor de los moluscos acéfalos, con unos bordes delicadamente festoneados, medía una circunferencia de unos 6 metros, excedía, pues, en dimensiones a las bellas tridacnas regaladas a Francisco I por la República de Venecia y de las que la iglesia de San Sulpicio, en París, ha hecho 2 gigantescas pilas de agua bendita. En torno al pilón, en elegantes vitrinas fijadas por armaduras de cobre, se hallaban, convenientemente clasificados y etiquetados, los más preciosos productos del mar que hubiera podido nunca contemplar un naturalista. Se comprenderá mi alegría de profesor. La división de los zoófitos ofrecía muy curiosos especímenes de sus 2 grupos de pólipos y de equinodermos. En el primer grupo, había tubíporas, gorgonias dispuestas en abanico, esponjas suaves de Siria, sinos de las Molucas, pernátulas, una virgularia admirable de los mares de Noruega, ombelularias variadas, los alcionarios, toda una serie de esas madréporas, que mi maestro Milne Edwards ha clasificado tan sagazmente en secciones y entre las que distinguí las adorables fiabelinas, las oculinas de la isla Borbón, el carro de Neptuno, de las Antillas, soberbias variedades de corales, en fin, todas las especies de esos curiosos pólipos cuya asamblea forma islas enteras, que un día serán continentes entre los equinodermos, notables por su espinosa envoltura, las asterias, estrellas de mar, pantacrinas, comátulas, asterófonos, erizos,
Holoturias, etc. representaban la colección completa de los individuos de este grupo. Un conquiliólogo un poco nervioso se hubiera pasmado y vuelto loco de alegría ante otras vitrinas, más numerosas, en las que se hallaban clasificadas las muestras de la división de los moluscos. Viernes, una colección de un valor inestimable, para cuya descripción completa me falta tiempo. Por ello, y a título de memoria solamente, citaré el elegante martillo real del Océano Índico, cuyas regulares manchas blancas destacaban vivamente sobre el fondo rojo y marrón, un espóndilo imperial de vivos colores, todo erizado de espinas, raro espécimen en los museos europeos y cuyo valor estimé en unos 20.000 francos, un martillo común de los mares de la Nueva Holanda, de difícil obtención pese a su nombre, berberechos exóticos, del Senegal. Frágiles conchas blancas bivalvas, que un soplo destruiría como una pompa de jabón, algunas variedades de las ligaderas de Java, especie de tubos calcáreos festoneados de repliegues foliáceos, muy buscados por los aficionados, toda una serie de trocos, unos de color amarillento verdoso, pescados en los mares de América, y otros, de un marrón rojizo, habitantes de los mares de Nueva Holanda, o procedentes del Golfo de México y notables por su concha imbricada, esteléridos hallados en los mares australes, y por último, el más raro de todos, el magnífico espolón de Nueva Zelanda, admirables tellinas sulfuradas, preciosas especies de citereas y de Venus, el botón trencillado de las costas de Tranquebar, el turbo marmóreo de nácar resplandeciente, los papagayos verdes de los mares de China, el cono casi desconocido, del género Coenodulli, todas las variedades de porcelanas que sirven de moneda en la India, y en África, la gloria del mar, la más preciosa concha de las Indias orientales. En fin, litorinas, delfinulas, turritelas, jantinas, óbulas, volutas, olivas, mitras, cascos, púrpuras, bucínidos, arpas, rocas, tritones, ceritios, usos, estrombos, pteroceras, patelas, yálicos, cleodoras, conchas tan finas como delicadas que la ciencia ha bautizado con sus nombres más encantadores. Aparte, en vitrinas especiales, había sartas de perlas de la mayor belleza a las que la luz eléctrica arrancaba destellos de fuego, perlas rosas extraídas de las ostras peñas del Mar Rojo, perlas verdes del yalote de iris, perlas amarillas, azules, negras, curiosos productos de los diferentes moluscos de todos los océanos y de algunas ostras del norte, y en fin, varios especímenes de un precio incalculable, destilados por las más raras pintadinas. Algunas de aquellas perlas sobrepasaban el tamaño de un huevo de paloma, y valían tanto o más que la que vendió por 3 millones el viajero tabernier Alsa de Persia o que la del imán de Mascate, que yo creía sin rival en el mundo. Imposible hubiera sido cifrar el valor de esas colecciones. El capitán Nemo había debido gastar millones para adquirir tales especímenes. Estaba preguntándome yo cuál sería el alcance de una fortuna que permitía satisfacer tales caprichos de coleccionista, cuando el capitán interrumpió el curso de mi pensamiento. Lo veo muy interesado por mis conchas, señor profesor, y lo comprendo, puesto que es usted naturalista, pero para mí tienen además un encanto especial, puesto que las he cogido todas con mis propias manos, sin que un solo mar del globo haya escapado a mi búsqueda. Comprendo, capitán, comprendo la alegría de pasearse en medio de tales riquezas. Es usted de los que han hecho por sí mismos sus tesoros. No hay en toda Europa un museo que posea una semejante colección de productos del océano. Pero si agoto aquí mi capacidad de admiración ante estas colecciones, ¿qué me quedará para el barco que las transporta? No quiero conocer secretos que le pertenecen, pero, sin embargo, confieso que este Nautilus, la fuerza motriz que encierra, los aparatos que permiten su maniobrabilidad, el poderoso agente que lo anima, todo eso excita mi curiosidad. Veo en los muros de este salón instrumentos suspendidos, cuyo uso me es desconocido. ¿Puedo saber, señor Aronnax? Ya le dije que sería usted libre a bordo, y consecuentemente, ninguna parte del Nautilus le está prohibida. Puede usted visitarlo detenidamente, y es para mí un placer ser su cicerone. No sé cómo agradecérselo, señor, pero no quiero abusar de su amabilidad. Únicamente le preguntaré acerca de la finalidad de estos instrumentos de física. Señor profesor, esos instrumentos están también en mi camarote, y es allí donde tendré el placer de explicarle su empleo. Pero antes voy a mostrarle el camarote que se le ha reservado. Debe usted saber cómo va a estar instalado a bordo del Nautilus. Seguí al capitán Nemo, quien por una de las puertas practicadas en los paneles del salón, me hizo volver al corredor del barco. Me condujo hacia adelante y me mostró no un camarote sino una verdadera habitación, elegantemente amueblada, con lecho y tocador. Di las gracias a mi huésped. Su camarote es contiguo al mío, me dijo, al tiempo que abría una puerta. Y el mío da al salón, del que acabamos de salir. Entré en el camarote del capitán, que tenía un aspecto severo, casi cenobial. Una cama de hierro, una mesa de trabajo y una cómoda de tocador componían todo el mobiliario, reducido a lo estrictamente necesario. El capitán Nemo me mostró una silla. Siéntese,
Por favor, me senté, y él tomó la palabra en los términos que siguen. 12. Todo por la electricidad. Señor, dijo el capitán Nemo, mostrándome los instrumentos colgados de las paredes de su camarote, he aquí los aparatos exigidos por la navegación del Nautilus. Al igual que en el salón, los tengo aquí bajo mis ojos, indicándome mi situación y mi dirección exactas en medio del océano. Algunos de ellos les son conocidos como el termómetro que marca la temperatura interior del Nautilus, el barómetro, que pesa el aire y predice los cambios de tiempo, el higrómetro que registra el grado de sequedad de la atmósfera, el Storm Glass, cuya mezcla, al descomponerse, anuncia la inminencia de las tempestades, la brújula, que dirige mi ruta, el sextante, que por la altura del sol me indica mi latitud, los cronómetros, que me permiten calcular mi longitud, y por último, mis anteojos de día y de noche que me sirven para escrutar todos los puntos del horizonte, cuando el Nautilus emerge a la superficie de las aguas. Son los instrumentos habituales del navegante y su uso me es conocido, repuse. Pero hay otros aquí, que responden sin duda a las particulares exigencias del Nautilus. Ese cuadrante que veo, recorrido por una aguja inmóvil, no es un manómetro, es un manómetro, en efecto, puesto en comunicación con el agua, cuya presión exterior da también la profundidad a la que se mantiene mi aparato. Y esas sondas, de una nueva clase, son unas sondas termométricas que indican la temperatura de las diferentes capas de agua. Ignoro cuál es el empleo de esos otros instrumentos. Señor profesor, aquí me veo obligado a darle algunas explicaciones. Le ruego me escuche. El capitán Nemo guardó silencio durante algunos instantes y luego dijo: existe un agente poderoso, obediente, rápido, fácil, que se pliega a todos los usos y que reina a bordo de mi barco como dueño y señor. Todo se hace aquí por su mediación. Me alumbra, me calienta y es el alma de mis aparatos mecánicos. Ese agente es la electricidad. La electricidad, exclamé bastante sorprendido. Sí, señor. Sin embargo, capitán, la extremada rapidez de movimientos que usted posee no concuerda con el poder de la electricidad. Hasta ahora la potencia dinámica de la electricidad se ha mostrado muy restringida, y no ha podido producir más que muy pequeñas fuerzas. Señor profesor, mi electricidad no es la de todo el mundo, y eso es todo cuanto puedo decirle. Bien, no insisto, aun cuando me asombre tal resultado. Una sola pregunta, sin embargo, que puede no contestar si la considera usted indiscreta. Pienso que los elementos que emplee usted para producir ese maravilloso agente deben gastarse pronto. Por ejemplo, el zinc, ¿cómo lo reemplaza usted, puesto que no mantiene ninguna comunicación con tierra? Responderé a su pregunta. Le diré que en el fondo del mar existen minas de zinc, de hierro, de plata y de oro, cuya explotación sería ciertamente posible. Pero yo no recurro a ninguno de estos metales terrestres, sino que obtengo del mar mismo los medios de producir mi electricidad. Del mar. Sí, señor profesor, y no faltan los medios de hacerlo. Yo podría obtener la electricidad, estableciendo un circuito entre hilos sumergidos a diferentes profundidades, a través de las diversas temperaturas de las mismas, pero prefiero emplear un sistema más práctico. ¿Cuál? Usted conoce perfectamente la composición del agua marina. En cada 1000 gramos, hay 96 centésimas y media de agua, 2 centésimas y 2 tercios aproximadamente, barra de cloruro sódico, y muy pequeñas cantidades de dorros magnésico y potásico, de bromuro de magnesio, de St4-fato de magnesio y de carbonato cálcico. De esa notable cantidad de cloruro sódico contenida por el agua marina extraigo yo el sodio necesario para componer mis elementos. El sodio, en efecto, mezclado con el mercurio forma una amalgama que sustituye al zinc en los elementos Bunsen. El mercurio no se gasta nunca, solo se consume el sodio, y el mar me lo suministra abundantemente. Debo decirle, además, que las pilas de sodio deben ser consideradas como las más enérgicas y que su fuerza electromotriz es doble que la de las pilas de zinc. ¿Comprendo bien, capitán, la excelencia del sodio en las condiciones en que usted se halla? El mar lo contiene. Bien, pero hay que fabricarlo, extraerlo. ¿Cómo lo hace? Evidentemente, sus pilas pueden servir para tal extracción, pero, si no me equivoco, el consumo de sodio necesitado por los aparatos eléctricos habría de superar a la cantidad producida. Ocurriría así que consumiría usted para producirlo más del que obtendría. Por esa razón, es por la que no lo extraigo por las pilas, señor profesor. Simplemente, empleo el calor del carbón terrestre, digamos carbón marino, si lo prefiere, respondió el capitán Nemo. ¿Acaso puede usted explotar yacimientos submarinos de hulla? Así es, y habrá de verlo usted. No le pido más que un poco de paciencia, puesto que tiene usted tiempo para ser paciente. Recuerde solo una cosa, que yo debo todo al océano. Él produce la electricidad da al Nautilus el calor, la luz, el movimiento, en una palabra, la vida, pero no el aire que respira. Podría fabricar el aire que consumimos, pero sería inútil, ya que cuando quiero subo a la superficie del mar. Si la electricidad no me provee del aire respirable, si acciona, al menos, las poderosas bombas con que lo almacenamos en depósitos especiales,
lo que me permite prolongar por el tiempo que desee, si es necesario, mi permanencia en las capas profundas. Capitán, no tengo más remedio que admirarle. Ha hallado usted, evidentemente, lo que los hombres descubrirán sin duda algún día, la verdadera potencia dinámica de la electricidad. Yo no sé si la descubrirán, respondió fríamente el capitán Nemo. Sea como fuere, conoce usted ya la primera aplicación que he hecho de este precioso agente. Es el que nos ilumina con una igualdad y una continuidad que no tiene la luz del sol. Mire ese reloj. Es eléctrico, y funciona con una regularidad que desafía la de los mejores cronómetros. Lo he dividido en 24 horas, como los relojes italianos, pues para mí no existe, ni noche, ni día, ni sol, ni luna, sino únicamente esta luz artificial que llevo hasta el fondo de los mares. Mire, en este momento, son las 10 de la mañana. En efecto, aquí tiene otra aplicación de la electricidad, en ese cuadrante que sirve para indicar la velocidad del Nautilus. Un hilo eléctrico lo pone en comunicación con la hélice de la corredera, y su aguja me indica la marcha real del barco. Fíjese, en estos momentos, navegamos a una velocidad moderada, a 15 millas por hora. Es maravilloso, y veo, capitán, que ha hecho usted muy bien al emplear este agente que está destinado a reemplazar al viento, al agua y al vapor. No hemos terminado aún, señor Aronnax, dijo el capitán Nemo, levantándose, y si quiere usted seguirme, visitaremos la parte posterior del Nautilus. En efecto, conocía ya toda la parte anterior del barco submarino, cuya división exacta, del centro al espolón de proa, era la siguiente: el comedor, de 5 metros, separado de la biblioteca por un tabique estanco, es decir, impenetrable al agua; la biblioteca, de 5 metros, el gran salón, de 10 metros, separado del camarote del capitán por un segundo tabique estanco; el camarote del capitán, de 5 metros, el mío, de 2,5 metros, y por último, un depósito de aire de 7,5 metros, que se extendía hasta la roda. El conjunto daba una longitud total de 35 metros. Los tabiques estancos tenían unas puertas que se cerraban herméticamente por medio de obturadores de caucho, y ellas garantizaban la seguridad a bordo del Nautilus, en el caso de que se declarara una vía de agua. Seguí el capitán Nemo a lo largo de los corredores, y llegamos al centro del navío. Allí había una especie de pozo que se abría entre dos tabiques estancos. Una escala de hierro, fijada a la pared, conducía a su extremidad superior. Pregunté al capitán Nemo cuál era el uso de aquella escala. Conduce al bote, respondió. ¿Cómo? ¿Tiene usted un bote? Pregunté asombrado. Así es. Una excelente embarcación, ligera e insumergible, que nos sirve para pasearnos y para pescar. Pero entonces, cuando quiera embarcarse, en él estará obligado a volver a la superficie del mar. No. El bote está adherido a la parte superior del casco del Nautilus, alojado en una cavidad dispuesta en él para recibirlo. Tiene puente, está absolutamente impermeabilizado, y se halla retenido por sólidos pernos. Esta escala conduce a una abertura practicada en el casco del Nautilus, que comunica con otra similar en el costado del bote. Por esa doble abertura es por la que me introduzco en la embarcación. Se cierra la del Nautilus, cierro yo la del bote por medio de tornillos a presión, largo los pernos y entonces el bote sube con una prodigiosa rapidez a la superficie del mar. Luego abro la escotilla del puente, cuidadosamente cerrada hasta entonces, pongo el mástil, izo la vela, o cojo los remos, y estoy listo para pasearme. Pero ¿cómo regresa usted a bordo? No soy yo el que regresa, señor Aronnax, sino el Nautilus. A una orden suya. Así es, porque unido al Nautilus por un cable eléctrico, me basta expedir por él un telegrama. Bien, dije, maravillado, nada más sencillo. En efecto, tras haber pasado el hueco de la escalera que conducía a la plataforma, vi un camarote de unos 2 metros de longitud en el que Conseil y Ned Land se hallaban todavía comiendo con visible apetito y satisfacción. Abrimos una puerta, y nos hallamos en la cocina, de unos 3 metros de longitud, situada entre las amplias despensas de a bordo. Allí era la electricidad, más enérgica y más obediente que el mismo gas, la que hacía posible la preparación de las comidas. Los cables que llegaban a los fogones comunicaban a las hornillas de platino un calor de regular distribución y mantenimiento. La electricidad calentaba también unos aparatos destiladores que por medio de la evaporación suministraban una excelente agua potable. Cerca de la cocina había un cuarto de baño muy bien instalado cuyos grifos proveían de agua fría o caliente a voluntad. Tras la cocina se hallaba el dormitorio de la tripulación, en una pieza de 5 metros de longitud. Pero la puerta estaba cerrada, y no pude ver su interior, que me habría dado una indicación sobre el número de hombres requerido por el Nautilus para su manejo. Al fondo, había un cuarto tabique estanco que separaba el dormitorio del cuarto de máquinas. Se abrió una puerta, y me introduje allí, donde el capitán Nemo, un ingeniero de primer orden, con toda seguridad, había instalado sus aparatos de locomoción. El cuarto de máquinas, netamente iluminado, no medía menos de 20 metros de longitud. Estaba dividido en dos partes, la primera, reservada a los elementos que producían la electricidad, y la segunda,
A los mecanismos transmitían el movimiento al hélice. Nada más entrar, me sorprendió el olor sui generis que llenaba la pieza. El capitán Nemo advirtió mi reacción. Son emanaciones de gas producidas por el empleo del sodio, pero se trata tan solo de un ligero inconveniente. Además, todas las mañanas purificamos el barco ventilándolo completamente. Yo examinaba, con el interés que puede suponerse, la maquinaria del Nautilus. Como ve usted, me dijo el capitán Nemo, uso elementos Bunsen y no de Ruhmkorff que resultarían impotentes. Los elementos Bunsen son poco numerosos, pero grandes y fuertes, lo que da mejores resultados según nuestra experiencia. La electricidad producida se dirige hacia atrás, donde actúa por electroimanes de gran dimensión sobre un sistema particular de palancas y engranajes que transmiten el movimiento al árbol de la hélice. Esta, con un diámetro de 6 metros y un paso de 7 metros y medio, puede dar hasta 120 revoluciones por segundo, con lo que obtiene usted una velocidad de 50 millas por hora. Había ahí un misterio, pero no traté de esclarecerlo. ¿Cómo podía actuar la electricidad con tal potencia? ¿En qué podía hallar su origen esa fuerza casi limitada? ¿Acaso en su tensión excesiva, obtenida por bobinas de un nuevo tipo, o en su transmisión, que un sistema de palancas desconocido L8 podía aumentar al infinito? Eso era lo que yo no podía explicarme. Capitán Nemo, compruebo los resultados, sin tratar de explicármelos. He visto al Nautilus maniobrar ante el Abraham Lincoln, y sé a qué atenerme acerca de su velocidad. Pero no basta moverse, hay que saber a dónde se va. Hay que poder dirigirse a la derecha o a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo hace usted para alcanzar las grandes profundidades en las que debe hallar una resistencia creciente, evaluada en centenares de atmósferas? ¿Cómo hace para subir a la superficie del océano? Y por último, ¿cómo puede mantenerse en el lugar que le convenga? Soy indiscreto al formularle tales preguntas. En modo alguno, señor profesor, me respondió el capitán, tras una ligera vacilación, ya que nunca saldrá usted de este barco submarino. Venga usted al salón, que es nuestro verdadero gabinete de trabajo, y allí sabrá todo lo que debe conocer sobre el Nautilus. 13. Algunas cifras. Un instante después, nos hallábamos sentados en un diván del salón, con un cigarro en la boca. El capitán me mostraba un dibujo con el plano, la sección y el alzado del Nautilus. Comenzó su descripción en estos términos. He aquí, señor Aronnax, las diferentes dimensiones del barco en que se halla. Como ve, es un cilindro muy alargado, de extremos cónicos. Tiene, pues, la forma de un cigarro, la misma que ha sido ya adoptada en Londres en varias construcciones del mismo género. La longitud de este cilindro, de extremo a extremo, es de 70 metros, y su bow, en su mayor anchura, es de 8 metros. No está construido, pues, con las mismas proporciones que los más rápidos vapores, pero sus líneas son suficientemente largas y su forma suficientemente prolongada para que el agua desplazada salga fácilmente y no oponga ningún obstáculo a su marcha. Estas dos dimensiones le permitirán obtener por un simple cálculo la superficie y el volumen del Nautilus. Su superficie comprende 1100 metros cuadrados 45 centésimas, su volumen, 1500 metros cúbicos y 2 décimas, lo que equivale a decir que en total inmersión desplaza o pesa 1500 metros cúbicos o toneladas. Al realizar los planos de este barco, destinado a una navegación submarina, lo hice con la intención de que en equilibrio en el agua permaneciera sumergido en sus 9 décimas partes. Por ello, en tales condiciones no debía desplazar más que las 9 décimas partes de su volumen, o sea, 1356 metros y 48 centímetros, o lo que es lo mismo, que no pesara más que igual número de toneladas. Esto me obligó a no superar ese peso, al construirlo según las citadas dimensiones. El Nautilus se compone de 2 cascos, uno interno y otro externo, reunidos entre sí por hierros en forma de T, que le dan una extrema rigidez. En efecto, gracias a esta disposición celular, resiste como un bloque, como si fuera macizo. Sus juntas no pueden ceder, se adhieren por sí mismas y no por sus remaches, y la homogeneidad de su construcción, debida al perfecto montaje de sus materiales, le permite desafiar los mares en eras violentos. Estos 2 casos están fabricados con planchas de acero, cuya densidad con relación al agua es de 7 a 8 décimas. El primero no tiene menos de 5 centímetros de espesor y pesa 394 toneladas y 96 centésimas. El segundo, con la quilla que con sus 50 centímetros de altura y 25 de ancho pesa por sí sola 62 toneladas, la maquinaria, el lastre, los diversos accesorios e instalaciones, los tabiques, y los virotillos interiores, tiene un peso de 961 toneladas con 62 centésimas, que, añadidas a las 394 toneladas con 96 centésimas del primero, forman el total exigido de 1356 toneladas con 48 centésimas. ¿Ha comprendido? Comprendido. Así pues, prosiguió el capitán, cuando el Nautilus se halla a flote en estas condiciones, una décima parte del mismo se halla fuera del agua. Ahora bien, si se instalan unos depósitos de una capacidad igual a esa décima parte, es decir,
con un contenido de 150 toneladas con 72 centésimas, y se les llena de agua, el barco pesará o desplazará entonces 1507 toneladas, y se hallará en inmersión completa. Y esto es lo que ocurre, señor profesor. Estos depósitos están instalados en la parte inferior del Nautilus, y al abrir las llaves se llenan, y el barco queda a flor de agua. Bien, capitán, pero aquí llegamos a la verdadera dificultad, que su barco pueda quedarse a flor de agua, lo comprendo. Pero, más abajo, al sumergirse más, no se encuentra su aparato submarino con una presión que le comunique un impulso de abajo arriba, evaluada en una atmósfera por 30 pies de agua, o sea, cerca de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Así es, en efecto. Luego, a menos que no llene por completo el Nautilus, no veo cómo puede conseguir llevarlo a las profundidades. Señor profesor, respondió el capitán Nemo, no hay que confundir la estática con la dinámica. Si no quiere uno exponerse a errores graves, cuesta muy poco alcanzar las bajas regiones del océano, pues los cuerpos tienen tendencia a la profundidad. Siga usted mi razonamiento. Le escucho, capitán. Cuando me planteé el problema de determinar el aumento de peso que había que dar al Nautilus para sumergirlo, no tuve que preocuparme más que de la reducción del volumen que sufre el agua del mar, a medida que sus capas van haciéndose más profundas. Es evidente. Ahora bien, si es cierto que el agua no es absolutamente incompresible, no lo es menos, que es muy poco compresible. En efecto, según los cálculos más recientes, esta compresión no es más que de 436 10 millonésimas por atmósfera, o lo que es lo mismo, por cada 30 pies de profundidad. Si quiero descender a 1000 metros, tendré que tener en cuenta la reducción del volumen bajo una presión equivalente a la de una columna de agua de 1000 metros, es decir, bajo una presión de 100 atmósferas. Dicha reducción será en ese caso de 436 100 milésimas. Consecuentemente, deberé aumentar el peso hasta 1513 toneladas y 77 centésimas, en lugar de 1507 toneladas y 2 décimas. El aumento no será, pues, más que de 6 toneladas y 57 centésimas. Tan solo, señor Aronnax, si el cálculo es fácilmente verificable. Ahora bien, dispongo de depósitos suplementarios, capaces de embarcar 100 toneladas. Puedo así descender a profundidades considerables. Cuando quiero subir y aflorar a la superficie, me basta expulsar ese agua, y vaciar enteramente todos los depósitos, si deseo que el Nautilus emerja en su 10ª parte sobre la superficie del agua. A tales razonamientos apoyados en cifras, nada podía yo objetar. Admito sus cálculos, capitán, respondí, y mostraría mala fe en discutirlos, puesto que la experiencia le da razón cada día. Pero me temo que ahora nos hallamos en presencia de una dificultad real. ¿Cuál? Cuando se halle usted a 1000 metros de profundidad, las paredes del Nautilus deberán soportar una presión de 100 atmósferas. Si en ese momento decide usted vaciar sus depósitos suplementarios, para aligerar su barco y remontar a la superficie, las bombas tendrán que vencer esa presión de 100 atmósferas, o lo que es lo mismo, de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Pues bien, eso exige una potencia, que solo la electricidad podía darme. Se apresuró a decir el capitán Nemo. Le repito que el poder dinámico de mi maquinaria es casi infinito. Las bombas del Nautilus tienen una fuerza prodigiosa, lo que pudo usted comprobar cuando vio sus columnas de agua precipitarse como un torrente sobre el Abraham Lincoln. Por otra parte, no me sirvo de los depósitos suplementarios, más que para alcanzar profundidades medias de 1500 a 2000 metros, con el fin de proteger mis aparatos. Pero cuando tengo el capricho de visitar las profundidades del océano, a 2 o 3 leguas por debajo de su superficie, empleo maniobras más largas, pero no menos infalibles. ¿Cuáles, capitán? Esto me obliga naturalmente a revelarle cómo se maneja el Nautilus. Estoy impaciente por saberlo. Para gobernar este barco a estribor o a babor, para moverlo, en una palabra, en un plano horizontal, me sirvo de un timón ordinario de ancha pala, fijado a la trasera del codaste, que es accionado por una rueda y un sistema de poleas. Pero puedo también mover al Nautilus de abajo arriba y de arriba abajo, es decir, en un plano vertical, por medio de 2 planos inclinados unidos a sus flancos sobre su centro de flotación. Se trata de unos planos móviles, capaces de adoptar todas las posiciones y que son maniobrados desde el interior por medio de poderosas palancas. Si estos planos se mantienen paralelos al barco, este se mueve horizontalmente. Si están inclinados, el Nautilus, impulsado por su hélice, sube o baja, según la disposición de la inclinación, siguiendo la diagonal que me interese. Si deseo, además, regresar más rápidamente a la superficie, no tengo más que embragar la hélice, para que la presión del agua haga subir verticalmente al Nautilus, como un globo henchido de hidrógeno se eleva rápidamente en el aire. Magnífico, capitán. Pero ¿cómo puede el timonel seguir el rumbo que le fija usted en medio del agua? El timonel está alojado en una cabina de vidrio con cristales lenticulares, que sobresale de la parte superior del casco del Nautilus. Cristales. ¿Y cómo pueden resistir a tales presiones? Perfectamente. El cristal, por frágil que sea a los choques, ofrece,
sin embargo, una resistencia considerable. En experiencias de pesca con luz eléctrica hechas en 1864 en los mares del norte, se ha visto como placas de vidrio de un espesor de 7 milímetros únicamente, resistían a una presión de 16 atmósferas, mientras dejaban pasar potentes radiaciones caloríficas que le repartían desigualmente el calor. Pues bien, los cristales de que yo me sirvo tienen un espesor no inferior en su centro a 21 centímetros, es decir, 30 veces más que el de aquellos. Bien, debo admitirlo, Capitán Nemo, pero en fin, para ver es necesario que la luz ora de las tinieblas, y yo me pregunto cómo en medio de la oscuridad de las aguas, en una cabina situada en la parte trasera, está alojado un poderoso reflector eléctrico, cuyos rayos iluminan el mar hasta una distancia de media milla. Magnífico, capitán. Ahora me explico esa fosforescencia del supuesto narval que tanto ha intrigado a los sabios. Y a propósito, desearía saber si el abordaje del Scotia por el Nautilus, que tanto dio que hablar, fue o no el resultado de un choque fortuito, absolutamente fortuito. Yo navegaba a 2 metros de profundidad cuando se produjo el choque, que, como pude ver, no tuvo graves consecuencias. En efecto, pero ¿y su encuentro con el Abraham Lincoln, señor profesor? Lo siento por uno de los mejores navíos de la valiente Marina Americana, pero fui atacado, y hube de defenderme. Sin embargo, me limité a poner a la fragata fuera de combate. No le será difícil reparar sus averías en el puerto más cercano. Ah, comandante, exclamé con convicción, su Nautilus es verdaderamente maravilloso. Sí, señor profesor, respondió con auténtica emoción, el Capitán Nemo y para mí es como un órgano de mi propio cuerpo. El hombre está sometido a todos los peligros que sobre él se ciernen a bordo de cualquiera de vuestros barcos confiados a los azares de los océanos, en cuya superficie se tiene como primera impresión el sentimiento del abismo, como ha dicho tan justamente el holandés Hansen. Pero por debajo de su superficie y a bordo del Nautilus el hombre no tiene ningún motivo de inquietud. No es de temer en él deformación alguna, pues el doble casco de este barco tiene la rigidez del hierro. No tiene aparejos que puedan fatigar los movimientos de balanceo y cabeceo aquí inexistentes, ni velas que pueda llevarse el viento, ni calderas que puedan estallar por la presión del vapor, ni riesgos de incendio, puesto que todo está hecho con planchas de acero, ni carbón que pueda agotarse, puesto que la electricidad es su agente motor, ni posibles encuentros, puesto que es el único que navega por las aguas profundas, ni tempestades a desafiar, ya que a algunos metros por debajo de la superficie reina la más absoluta tranquilidad. Sí, este es el navío por excelencia. Y si es cierto que el ingeniero tiene más confianza en el barco que el constructor, y este más que el propio capitán, comprenderá usted la confianza con que yo me abandono a mi Nautilus, puesto que soy a la vez su capitán, su constructor y su ingeniero. Transfigurado por el ardor de su mirada y la pasión de sus gestos, el Capitán Nemo había dicho esto con una elocuencia irresistible. Sí, amaba a su barco, como un padre ama a su hijo. Pero esto planteaba una cuestión, indiscreta tal vez, pero que no pude resistirme a formulársela.